Para platicar sobre Frena, que se reivindica como un movimiento, nos enlazamos ahora con el periodista Rafael Loret de Mola, quien es parte de este Frente Nacional Anti-AMLO. Gracias por estar con nosotros, Rafael. Buenas noches. Encantado de saludarte. A tus órdenes. Rafael, en la página de Frena, ustedes se definen de una manera muy particular. Una manera que a mí personalmente me resultó un poco fuerte por el lenguaje que utilizan. Dicen, Frena es un movimiento social de los mexicanos que pagan impuestos, que actúan como mandantes constitucionales, jefes, patrones de los servidores públicos, a quienes pagamos sus sueldos para servirnos. Nos sentimos los dueños de México. Por el tono que encuentro en esta definición, Rafael, pareciera como si vieran al presidente como una especie de servidumbre, pero no de todos los mexicanos, porque ustedes eligieron decir de los mexicanos que pagamos impuestos, y sabemos que ese es un sector limitado de la población y que en cierta manera se entiende que son no debiera el ser sector limitado. productivo. No debiera ser limitado, debiera ser general. Pero sabemos Pagar que lo es impuestos y una obligación remite a cierto sector. Te lo pregunto porque al decir que son los dueños de México, pareciera que... Lo que tú quieres decir es volver a ponernos y a encuadrarnos como un movimiento de ricos y de ultraderecha. Eso no es así. El hecho de que se paguen impuestos no implica que seas rico. Más bien los ricos son los que eluden al fisco. En Tercer Grado en Televisa la semana pasada, todos los conductores coincidieron en categorizar este movimiento como una expresión emergente de populismo de derecha. ¿Tú rechazas esa aseveración? Absolutamente. Mira, lo que menos soy de derecha. Yo soy un hombre liberal, soy juarista, soy un admirador de la obra de Juárez, y te aseguro que conozco más la historia de Juárez que quien confunde el nombre de su esposa, que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en este sentido, no tengo ninguna duda de mis convicciones, y lo que me une al movimiento es en la necesidad de que tengamos un gobierno que verdaderamente funcione, que sea un movimiento que sirva para la transformación. Pero ¿te ves haciendo una carrera política en Frena, Rafael? Para la dictadura, esto es una dictadura, estamos viviendo una dictadura. La persecución contra periodistas, por ejemplo, es lo que me ha llevado a mí a sumarme en esta demanda. ¿Qué periodistas han sido perseguidos, Rafael? ¿Perdón? ¿Qué periodistas han sido perseguidos por este gobierno? Bueno, pues, empezando conmigo, siguiendo con mi hijo, siguiendo con muchos otros. O sea, el que critica, el que cuestiona, el que ejerce su libertad de expresión es inmediatamente repelido por las huestes de Andrés Manuel López Obrador. Rafael Loret de Mola, ¿podrías explicarnos mejor de qué manera te han perseguido a ti y a tu hijo en su trabajo periodístico? Bueno, en el caso mío, he perdido muchos periódicos que han cancelado mis colaboraciones por órdenes del gobierno. Yo vivo de esto, yo no soy millonario, yo vivo de mi trabajo. Me han cancelado conferencias, también por la misma razón, porque hay mucha gente que se acobarda y que cree que porque somos críticos de Andrés Manuel, no tenemos pie para estar dentro de la órbita de la opinión pública. Y me han cancelado infinidad de cosas. Han hablado de mí en la mañanera como si fuera yo un rufián. Me han inventado que soy guachicolero cuando no tengo nada que ver con las gasolineras de Quintana Roo y de Yucatán. Me han calumniado hasta que se han cansado, me ofenden todos los días. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Y a tu hijo, Rafael? A mi hijo, bueno, caramba, el que no lo sepa es que no está en este país. ¿Pero por qué no nos lo explicas? Creyeron muchos que sacándolo de Televisa lo iban a liquidar periodísticamente. Pues debe haber tenido una úlcera el señor López Obrador al darse cuenta de que cuando lo sacaron de Televisa se volvió más influyente y se volvió más severo en sus críticas que antes. ¿Lo sacó el gobierno de Televisa, como Rafael? se dice vulgarmente, le salió a López Obrador el tiro por la culata. ¿Lo sacó López Obrador? ¿Lo sacó el gobierno de Televisa? Absolutamente.
López Obrador firmó un convenio de publicidad por 1,000 millones de pesos con Televisa con la intención de sacar a Carlos de allá. Pero no quiero hablar más de Carlos, estamos hablando de Frena. Una pregunta, te preguntaba si era un movimiento de derecha, tú dices que no. Yo incluso a veces lo veo de ultraderecha. Te voy a decir por qué. Hay aspectos del discurso A mí me ven de movimiento. ultraderecha. A mí me ven. No, a ti no, déjame verlo, déjame nada más exponerte mis planteamientos. Hay aspectos del discurso del movimiento, o al menos de algunos de sus líderes que preocupan. Por ejemplo, Pedro Ferriz de Con admitió con total sinceridad que nada le gustaría más que un golpe de Estado. Gilberto Lozano, bueno, ni qué decir, advirtiendo a sus seguidores que deben armarse. Por ejemplo, en este video que quisiera que vieras, por favor, Rafael, y que me comentaras qué piensas. Vamos a verlo. Bueno, vamos a requerir armarnos para la defensa propia. Pero si tú tienes un pequeño ahorro, velo preparando para tener, como cristeros, preparada la defensa propia. La defensa propia. Tenemos que estar armados, amigo. Y Rafael, hay esta otra imagen donde él pide apoyo a las Fuerzas Armadas, que también quisiera que viéramos este video para que me des tu opinión, por favor. Bueno, y estamos luchando para que las Fuerzas Armadas mexicanas, su lealtad esté con el pueblo de México, toda vez que estamos viendo con claridad que debemos de tumbar al ganso bolivariano. La pregunta concreta, Rafael Loret de Mola, ¿de verdad es un movimiento pacífico o es solo una de las etapas? ¿No estás preocupado por esta manera en que algunos integrantes del movimiento invocan la participación de los militares? No hay que verlo así. Hay que considerar también el ámbito en que se dicen las cosas. Sí, cuando estás presionado, cuando estás siendo reprimido, por ejemplo, cuando no se dejó llegar al Zócalo a los manifestantes, pues obviamente te alteras y dices cosas que a lo mejor rebasan el sentido de fondo de este asunto. Ahora, la convocatoria al ejército me parece razonable. El ejército está para cuidar a los mexicanos, no para reprimirlos. El ejército está para ser leal a su patria y a la soberanía popular. Eso no es golpismo, Rafael. Primero que nada, la lealtad del ejército es con el pueblo de México. No con un gobierno corrupto. Eso es golpismo, Rafael. ¿Perdón? Eso es golpismo. Es que eso es golpismo. Pues no sé cómo llamarlo, porque es un golpismo muy moderno. Fíjate. Es un golpismo bueno. El movimiento Frena no ha roto ni un cristal. No ha pintado un solo monumento con grafiti. Ayer hubo una manifestación de los que están a favor del aborto y hubo 46 heridos. Anteayer también hubo 9 heridos entre los manifestantes que han estado yendo constantemente para tratar de provocar un enfrentamiento con los que están en el campamento Frena. Anteayer fueron pro AMLO, 9 heridos. Ayer, 46. Bueno, esto te demuestra en dónde está la civilidad y en dónde está la actitud anarquista y absurda de algunos que no quieren la paz para México. Claro. Rafael, hay un par de cosas más que quisiera preguntarte, pero quisiera ver si me permites un corte y estamos de regreso en un minuto. Con mucho gusto. Ya volvemos, regresamos con Rafael Loret de Mola, integrante de Frena, el Frente Nacional Anti-AMLO. Gracias, estamos de vuelta en el octágono platicando con Rafael Loret de Mola, simpatizante del Frente Nacional Anti-AMLO. Rafael, quisiera preguntarte si a ti no te preocupan algunas de las declaraciones de Gilberto Lozano en ciertos temas como este que te voy a presentar aquí, y si me permites vamos a verlo rápidamente. Los migrantes queman o intentan quemar, casi lo logran, una estación migratoria en Piedras Negras, Coahuila. No solamente queman la bandera, no solamente te empujan las puertas, no solamente agarran a guamazos y a patadas a la Policía Federal y a los militares. No, los migrantes se dan el lujo de quemar, queman la estación migratoria de Piedras Negras. Esa es a la gente que invitó a Andrés Manuel López Obrador. Rafael, cuando yo te decía que el movimiento me parece que tiene posturas de ultraderecha, me refería a esto precisamente. Mucho antes de que comenzara toda esta historia. No soy integrante
de las manifestaciones ni he participado en ellas. Hago Simpatizante de esta Frena. aclaración. Bien, El Consejo simpatizas con Rector Frena. es el que de alguna manera está encaminado a buscar los objetivos y las ideologías necesarias para llegar a una meta, el cambio de gobierno. En esta expresión que acabamos de escuchar de Gilberto Lozano, ¿no De ves los migrantes. xenofobia hacia los migrantes? Un discurso antimigrante. Mira, yo siempre he dicho que en un país como el nuestro, que hay tanta desigualdad social, hay que atender primero la desigualdad social entre los mexicanos. Y estoy seguro de que el movimiento migrante que se dio desde aproximadamente octubre de 2018 con mayor fuerza que normalmente, se debió a una situación política que generó desde Honduras probablemente el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya. Esto es algo que hemos estado investigando. No fue un movimiento natural, fue un movimiento evidentemente patrocinado por sujetos de muy baja ralea política. No creo que sea justo que lleguen a Tijuana o llegaron a Tijuana y que se dijeran que ya eran allá honduritas. Incluso hubo varios videos de ellos diciéndolo así, que se había convertido en honduritas y que iban a provocar que el presidente Trump interviniera para que les diera ese territorio a ellos. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con una postura así, y es evidente que los migrantes han estado cada vez queriendo tomar más derechos. Ya los vemos en las calles de la Ciudad de México, por ejemplo. No se les atiende, pero se los deja en posición de calle, y esto representa también una amenaza para la seguridad general. Ya demasiados problemas tenemos con la violencia, con los cárteles, con la violencia familiar que está generando el confinamiento, por tanto, roce personal, como para aumentarnos los problemas que tenemos por una falta de precisión en las conductas y en los conceptos del gobierno. Subiste una fotografía el fin de semana cuando Frena ocupó Avenida Juárez. Es una fotografía que estamos viendo en pantalla. Con esta foto, pues es claro que no estuviste ahí porque esto Fue es... un error. Fue un error, error. Que reconocí de inmediato. Bien. Esa fotografía, bueno, si quieren descalificar a un periodista con 53 años de trayectoria porque subió una foto que a su vez le enviaron sin darle cuenta que se trataba de Buenos Aires, caramba, digo, es tanto como exigir el linchamiento de otro periodista por Desde el luego proceso que no, de nadie te quiere linchar. Desde luego que no, nadie te quiere linchar. Déjame hacerte otra pregunta. Es que ya me han restregado en la cara lo de esa fotografía 100 veces, como si hubiera sido verdaderamente un pecado mortal. Eso demuestra la intolerancia que existe entre los medios afines a López Obrador, entre los youtubers, los blogueros y todos aquellos que han tomado una actitud de defensa, de adulación a López Obrador y que nunca le reconocen el menor error. Esto es lo grave de las cosas. Tienes razón, Rafael, y no es el objetivo en este espacio de lincharte. Yo personalmente sí tengo una postura de simpatía hacia López Obrador, pero no una postura acrítica. Déjame hacerte otra pregunta, ya te nota, Rafael Lorente Mola. Que tienes una postura de simpatía a López Obrador, se nota. Bueno, pero también es mi derecho, ¿no? No, tienes todo el derecho del mundo, pero qué bueno que lo planteas, porque así ya no hay duda. Yo no tengo una posición de siempre he sido transparente tú la tienes a favor, en mis posturas y entonces políticas. Va a ser imposible ponernos de acuerdo, eso está claro. Déjame hacerte una pregunta, Rafael. Frena tiene, ¿cómo se financia Frena? Porque, por ejemplo, en días recientes circularon fotos de camiones repletos repartiendo víveres y cobijas a los integrantes del movimiento. ¿De dónde salen estos gastos? Hay trascendidos que hablan de que FEMSA los ha apoyado financieramente. El presidente por ejemplo, ha señalado a Coparmex de apoyarlos. ¿Tú qué respondes sobre el financiamiento de Frena? Pues es muy sencillo. Cada quien ha aportado lo suyo. Es decir, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, hay personas que piensan que este movimiento tiene razón de ser y que por eso aportan pues 1,000 pesos, 500 pesos y lo que puedan. Y con eso se ha formado una serie de grupos en todos los estados de la República que financian al movimiento.
esto me parece de lo más razonable. No son gente rica. ¿Qué Yo no soy futuro le rico. ves a Frena? O sea, yo no soy ¿Tú tienes rico, o sea, interés en hacer una carrera política al frente de Frena? ¿Van a postular candidatos en mira, algún momento? hay varios objetivos, nomás que no me han dejado terminar. Primer objetivo, la necesidad de modificar el régimen actual. Es decir, que se vaya Andrés Manuel López Obrador. Segundo objetivo, hacer que se cumpla la soberanía popular. Que verdaderamente los mandantes sean el pueblo de México y no una clase política denigrada y frustrada. Tercero, no se busca integrar un partido político. No se quiere que Frena se convierta en un partido político. Es algo muy raro. Es muy raro en México porque no se había dado hasta hace muchísimas décadas. Pero es un movimiento esencialmente popular. Y los movimientos esencialmente populares por lo menos deben ser respetados. Popular, pero de los que las pagan ideologías impuestos. y de las medallas que nos cuelguen. Debe Popular ser de los que respetado. pagan impuestos, ¿no? ¿Perdón? Popular, Es que pero no te de los que explique. pagan impuestos, porque la definición de No, Frena no. es los Mira. mexicanos que pagamos impuestos. Vamos a ver, los mexicanos que pagamos... ¿Tú no pagas impuestos? Sí, señor. Yo sí pago impuestos. Y los que no Sí, pagan impuestos son y no delincuentes. ¿sabes? simpatizo con Frena. Los que no pagan impuestos son delincuentes. Entonces, si hablas de los que pagan impuestos, es que nos referimos a los mexicanos que tenemos derecho a ejercer como mexicanos porque pagamos impuestos. Es muy A ver, sencillo. Rafael, este es un país con 50 millones de pobres, muchos de los cuales no pagan impuestos o están en la economía informal. Esto La es una definición de ustedes demagogia, es mi querido excluyente Hernán. por esencia, por naturaleza. Estás cayendo en la demagogia López Obradorista. No es así. Lo que pasa es que siempre se habla de los pobres como si fueran un recurso baladí para restregarlo en la cara de las transformaciones. No. No hay pobreza. En México, el gran drama de México es la pobreza, es la miseria. Bien. Miseria a la que nos han llevado muchos regímenes que han sido contrarios a las luchas sociales. La lucha social de López Obrador se ha frustrado. Se ha frustrado porque en lugar de atacar los verdaderos problemas que sufren los que viven al día, los que no tienen recursos, los que dependen de las remesas de las que tanto presume López Obrador, sin darse cuenta de que cada vez que aumentan las remesas es porque hay más mexicanos que tienen que salir del país porque no encuentran oportunidades en su país. Entonces te darás cuenta de que las cosas son diferentes. Y precisamente la razón de ser de un movimiento como Frena es atacar esas causas de mal gobierno, sin partidos políticos. Aquí no va a haber candidatos a la presidencia ni nada por el estilo. Eso es una tontería. Rafael, me tengo que ir, pero un minuto, si me lo permites. El presidente invitó a los dirigentes de Frena a quedarse a dormir en el plantón. Entiendo que tú no te has quedado en el plantón. Permíteme, el presidente le dijo a su pelele, Claudia Sheinbaum, que pusiera a una serie de granaderos en la Avenida Juárez para no dejar pasar a los de Frena ni el sábado ni el domingo que ¿Tú vas llegaron. a dormir en el plantón? El lunes, ¿Por qué no has ido a dormir al vio plantón? que no se fueron los de Frena, entonces permitió que esporádicamente empezaran gota a gota a llevar a llegar al Zócalo a algunos integrantes de Frena y pusieron un cuadrículo para amontonar a los de Frena en un cuadrículo del Zócalo. Lógicamente también lo partieron a la mitad. Y qué curioso, a partir de entonces ha habido otras manifestaciones a favor del señor López Obrador que sí han podido llegar. Pero esa no era la pregunta, Rafael. Nacional, e incluso esa no era la han pregunta. estado, permíteme, y incluso han estado grafiteando la puerta mariana del Palacio Nacional. Bien, Rafael, cosa pero que no esa han no hecho era los la de Frena. pregunta. La pregunta es ¿por qué tú no te duermes con los del plantón de Frena como los Porque yo invitó no el presidente yo a hacerlo? estoy en la manifestación por varias razones. Por cuestiones de edad, por cuestiones de salud, por cuestiones de que mi ejercicio periodístico me lo impide. Pero estoy fundamental. Además, yo nunca he dicho que iba a ir a la manifestación. Nadie Bien. tiene que decirme que soy mentiroso. ¿No sería consecuente que tú y los otros líderes estén también ahí, como decía el presidente? Bueno, Que estén en han el estado plantón. varios líderes ahí. Y además te voy a decir una cosa.
con tantito que me pique en la cresta voy. Pero lo que no estoy de acuerdo a aceptar es que me limiten a un corralito. Que no tiene el Zócalo. Tienen todo el Zócalo para que no pongan vallas. Que no sea cobarde López Obrador. Que no use a su pelele Claudia Sheinbaum. Ahora resulta que cuando Claudia Sheinbaum puso a los granaderos era culpa de ella. Ustedes quisieran todo el Zócalo para los mexicanos que pagan impuestos. Los voy a proteger. Entonces, ¿qué? ¿En qué calidad queda Claudia Sheinbaum? Ustedes quieren expandirse por todo el Zócalo, por toda la plancha del Zócalo, siendo que son los mexicanos que pagan impuestos. Sencillamente hacer lo que hizo López Obrador siempre, cuando era opositor. Sencillamente tener la misma libertad que tienen cualquier tipo de manifestaciones, cualquier tipo de personas que pueden llegar hasta la puerta del Zócalo y rayonear con grafitis la puerta Mariana, cosa que no haría jamás un integrante de Frena. Bien, Rafael Lorete Mola, muchas gracias por esta conversación. Muy buenas noches. Bueno, te agradezco porque a pesar de tus diferencias ideológicas conmigo, sabes respetar. Y eso es gracias, bastante bueno para nosotros. Gracias, buenas noches, Rafael. Gracias.